3ABN presenta Anclas de la Verdad, por el pastor Rafael Montesinos y la serie El Enigma de la Deidad. Una vez más, bienvenidos a Anclas de la Verdad. Y esta es la segunda parte de esta nueva serie que comenzamos con el pastor Rafael Montesinos. Les habla su amigo Jorge Jaque y les doy muchas gracias por estar con nosotros, por seguir la señal de 3ABN Latino, por permitirnos ser parte de vuestra familia. Queremos decirles que el pastor Rafael Montesinos es profesor, es también evangelista y ha sido conductor de programas radiales por mucho tiempo, y uno de ellos que ha sido muy conocido y de gran éxito en Puerto Rico es El Mensaje de la Biblia, en el cual él contesta preguntas y analiza temas bíblicos de gran importancia. Y en esta nueva serie, que ya, como dijimos, es la segunda edición, estamos presentando el título general de El Enigma de la Deidad. En esta oportunidad, el título para esta parte específica es La Deidad Triuna. El pastor y profesor Montesinos va a explicar esto que es, en alguna medida, un misterio, algo que no podemos definir a ciencia cierta a veces, pero que la Biblia tiene la verdad. En algún momento vamos a ir abriendo la palabra de Dios y conociendo más acerca de lo que es la personalidad de Dios, quién es Dios y, es más, en esta oportunidad, qué significa deidad. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir a Dios que nos acompañe, que bendiga este programa que estamos por comenzar, y inmediatamente después vamos a tener al pastor Rafael Montesinos trayéndonos la palabra de Dios en esta oportunidad con el título La Deidad Triuna. Vamos a orar donde quiera que ustedes se encuentren. Nosotros aquí inclinamos nuestro rostro y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir tu santa palabra y las verdades que, a pesar de que parecen ser tal vez demasiado intrincadas y ocultas, tú tienes la forma de explicarlas mediante tus siervos que han estudiado y han conocido esta revelación que tú nos has dejado, para aprender más de quién eres tú y cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas. Te entregamos este programa y pedimos una bendición también, especialmente por nuestros televidentes, nuestros oyentes, en donde quiera se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, muchas gracias, y estamos entonces en solamente un segundo más teniendo la palabra en labios del pastor Rafael Montesinos. En el programa de hoy estaremos tratando el tema de la deidad triuna, haciendo énfasis en la persona de Jesús. Vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que dijimos en el pasado programa. Primeramente, establecimos un punto que es importante para entender el tema de la deidad. Y es que Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Establecimos con la Biblia y con solo la Biblia que la expresión uno es no necesariamente implica un uno en singular, una sola cosa, un solo objeto. Citamos Génesis 2:24, donde dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos, una sola carne. Vimos como dos equivale a uno. Luego analizamos Génesis capítulo 3 y versículo 22. Una vez que Adán y Eva comen del fruto prohibido, se esconden, Dios va a tomar acción, porque Dios necesita tomar acción al respecto. Y entonces Dios dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para evitar que alargue su mano y tome de ese árbol y coma nuevamente, vamos a tener que sacarlo del huerto del Edén. Hay que sacarlo del huerto del Edén. Y este versículo dice: el hombre es como uno de nosotros. En otras palabras,
Dios utiliza el término nosotros, el pronombre nosotros, en plural, lo que implica que Dios es más de una persona. También analizamos Génesis 1:26, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y utilizó el verbo nuestra, en plural otra vez, nuestra imagen. También en Isaías, capítulo 6, encontramos una visión del trono. Isaías vio la gloria de Dios en esa visión del trono. Y en un momento dado Isaías se alarma porque dice, han visto mis ojos al rey. Pero entonces Dios le da palabras de consuelo para que no se preocupe, para que no se alarme. Y Dios en un momento dado le está diciendo a Isaías que él lo necesita, que él necesita a alguien como un mensajero de parte suya, como un portavoz de la deidad. Y entonces en Isaías capítulo 6 y versículo 8, Dios le dice a Isaías, ¿quién irá de nuestra parte? Nuevamente el verbo nuestra, implicando una pluralidad de personas. E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. También en ocasión del diluvio, estamos allí en ocasión del diluvio, pasa el diluvio, los hombres comienzan a construir una torre que según ellos les iba a comunicar con el cielo. Algunos han ideado diferentes teorías y diferentes ideas en cuanto al objetivo de esa torre o pirámide o zigurat. Entonces ellos dijeron para que nos hagamos un nombre, o sea, una religión, un concepto por el cual nos podamos identificar. Algunos dicen que era una torre para subirse allá arriba en caso que hubiese otro diluvio, lo cual no haría sentido porque toda población no podría caber allí. Entonces, lo cierto es que Dios está observando los movimientos de estos hombres y Dios dice, y dijo Jehová, descendamos y confundamos el habla de estas personas que estaban construyendo el arca. Nada les hará desistir de la obra que están haciendo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y Dios vuelve y habla en plural otra vez. ¿Ok? Dice Dios, el pueblo es uno. Nuevamente, ahí en el libro de Génesis, capítulo 11 y versículo 6. El pueblo es uno. Y Dios habla en plural también, descendamos y confundamos. Así que el término uno implica pluralidad en este caso. ¿Okay? Unidad, un uno compuesto. Y finalmente dijimos que en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vimos cómo Jesús en San Juan capítulo 10 y versículo 30 dijo, yo y el Padre uno somos. Y luego en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículos 20 al 23, Jesús ora y le dice a Dios, orando por sus discípulos, que ellos, mis discípulos, sean uno como tú y yo somos uno. Y luego en el versículo 20, o 21, 22 y 23, específicamente en ese último versículo 23, habla de perfecta unidad. Dios es uno en perfecta unidad. Y Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. O sea, trabajamos perfectamente unidos. Luego vimos nosotros también en el pasado programa, porque es que no puedo comenzar con el tema de hoy si no establecemos estas bases, porque si no, no entenderíamos el concepto, no podríamos descifrar este enigma de la deidad. ¿Okay? Así que estudiamos también en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dijimos que esa expresión era o estaba es la partícula griega en, que es un imperfecto. Y en imperfecto, esa partícula implica existencia absoluta en el tiempo, presente, pasado y futuro. Eso lo que implica es que Jesús es tan eterno como el Padre y que Jesús no tiene origen, no tiene principio. Con razón, cuando el apóstol lo compara con Melquisedec, en el libro de Hebreos capítulo 7 y versículo 3, lo compara con Melquisedec en el sentido que no tiene padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida. ¿Por qué? Porque Cristo es antes de
todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Colosenses capítulo 1 y versículo 17. Así que Juan en ese capítulo 1 establece clara y llanamente la eternidad de Jesús. Luego dice, estaba con Dios. Estaba con Dios, implicando estrecha comunión con Dios. La partícula esa con Dios, con, pros, viene de prosopon, que significa cara a cara, implicando una estrecha comunión entre Él y el Padre. Lo que Juan está diciendo es que el Padre y el Hijo gozaban de eterna comunión por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, una comunión absoluta y eterna. Pero la cosa no se queda ahí, mis amigos y hermanos. La última cláusula de Juan capítulo 1 dice, y el Verbo era Dios. En otras palabras, lo que es el Padre, lo es el Verbo, Dios. Cuando dice, y el Verbo era Dios, no está diciendo que el Verbo era el Hijo, como lo entienden los modalistas o los unicitarios. Eso no es lo que dice ahí. El Verbo es el sujeto y Dios es el predicado. Dios es lo que se dice acerca del Verbo. O en otras palabras, el Verbo era divino. En otras palabras, el Verbo es lo que era el Padre, Dios. Dios sobre todas las cosas, según lo dice allí en Romanos capítulo 9 y versículo 5. Luego también estudiamos en el tema anterior, que en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice que Cristo existió en forma de Dios antes de existir como hombre en esta tierra. En eso él es cónsono con el apóstol Juan en el capítulo 1, al decir que antes de Cristo ser hombre era Dios, tan Dios como el Padre, ni más ni menos. ¿Ok? Así que entonces Jesús, que era Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dijimos que como siervo tomó una posición o rango de inferior calidad, inferior, no de inferior calidad, sino inferior. Tomó una posición inferior, tan inferior que el apóstol Pedro dice que el hombre es hecho un poco menor que los ángeles, citando los salmos. Por lo tanto, Cristo inclusive en su humanidad era menor que los ángeles. Qué humillación para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda esa humillación, todo ese dolor, todo el sufrimiento y la muerte que él sufrió, lo hizo por amor a nosotros, la raza caída. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. Qué maravilloso es ese amor de Dios. Pero la cosa no queda aquí. Esto va mucho más allá todavía. Esto va mucho más allá. Cuando el hombre pecó, Dios ya tiene un plan desarrollado. Dice en el libro de 1 Pedro, capítulo 1. Esto es una cosa que mucha gente no le presta mucha atención, pero es sumamente importante que lo entendamos. Dice allí en 1 Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Y luego dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es interesante que en 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 18, Pedro diga que el Padre resucitó al Hijo por el Espíritu Santo. Los tres siguen obrando en continua armonía y en perfecta unidad. Dice aquí que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó un plan, como todo arquitecto maestro, como todo arquitecto que va a diseñar un edificio o que va a diseñar
estos individuos que hacen un plano de un avión, de un jet, de un cohete, de un carro. Siempre hay que tomar en consideración medidas de emergencia. Por ejemplo, un arquitecto diseña un edificio de 50 pisos y tiene que diseñar un plan de evacuación de emergencia por si hay un fuego. Antiguamente ponían escaleras de fuego en la parte de afuera de los edificios. Hoy en día las hacen por dentro. Eso significa que ese edificio se va a quemar. El hecho de que se tomen medidas preventivas no significa que el ingeniero construya ese edificio para que se queme. No, señor. De la misma forma, Dios tenía un plan para salvar a la humanidad y ese plan no significaba ni contemplaba que el hombre se convirtiese en un pecador. No fue ese plan no fue que Dios creó al hombre para que pecara. ¿Okay? Dios no crea autómatas, pero Dios sí, al crear, como todo arquitecto maestro, diseñó un plan por si acaso algo salía mal, por si acaso algo fallaba. Y el primero que falló fue Lucero, que se rebeló contra Dios en el cielo y pasó esa transgresión a los hombres, hizo que Adán y Eva cayeran. Y entonces ahí entró en acción el plan de salvación, se hizo efectivo el plan de salvación. ¿Qué contemplaba el plan de salvación que Dios elaboró? Que su Hijo, Cristo Jesús, tomase nuestro lugar y muriese por nosotros. Ya vimos en Filipenses 2, 5 al 7 que Él se hizo hombre y murió por nosotros, que Él tomó forma de siervo, que Él se sometió a la voluntad del Padre. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús pudo haber permanecido al lado del Padre, pudo haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y descender a la tierra, bajar del trono del universo a fin de tomar y traer la luz a los que estaban en las tinieblas y vida a los que perecían en la ignorancia. Ese pensamiento lo tomé de un libro llamado El deseo de todas las gentes, en la página 14. Dice que el Hijo le devolvió su cetro al Padre. Padre, tenga mi cetro, que yo voy a descender como un siervo. Yo voy a convertirme en el Hijo suyo. Me voy a humillar, voy a ser su siervo, su esclavo. Dígame si eso no es amor. Así que Cristo, el Hijo de Dios, decide bajar a la tierra. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 2 y versículo 7. Y aquí ya comenzamos de lleno con nuestro estudio para este día. En el Salmo, capítulo 2 y versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el cielo se decreta algo, se firma un decreto, se establece un decreto, donde ese decreto dice que el Verbo es declarado Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Pero dice más todavía, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa eso? ¿Que era que el Padre iba a crear al Hijo? Así lo entienden algunos. Algunos leen este versículo y dicen, el Padre estaba solito y se cansó de estar solo. Los arrianos dicen eso. Los binitarios dicen eso. Algunos binitarios dicen eso. Y entonces el Padre decidió sacarse de sí un pedazo y con ese pedazo hacer al Hijo. Hay una teología que dice que Cristo llegó a la existencia por generación, que el Padre generó al Hijo a base de su propia sustancia. Eso contradice la Biblia, porque ya hemos leído que el Hijo es tan eterno como el Padre, que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Ok? Él es el Padre eterno, según dice allí en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Él no fue creado, Él no tuvo origen. Punto. Él es antes de todas las cosas. Y todo lo que existe, existe porque Él es creador, no creado. Por lo tanto,
¿Qué significan estas palabras? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver algunos versículos que nos puedan ayudar a entender mejor ese pasaje. El primero se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14. 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14. Leamos. Cuando tus días se cumplan, aquí está hablando Dios a David. Dios le hizo una promesa a David antes de David morir. David quería construir el santuario, el templo. Dios le dijo, tú no puedes porque tú derramaste sangre inocente. Tú no puedes construir ese templo. Tú mataste a Urías el Eteo con la espada de los filisteos. La Biblia nos relata que David en una ocasión estaba allí en el techado, la terraza de su casa, y mientras miraba allí a lo lejos, vio a una mujer tomando un baño y se puso a mirarla y le gustó y mandó a averiguar quién era esa mujer y averiguó que la señora era casada. Y él dice, esa mujer yo la quiero como esposa, no me importa que sea casada, esa es la que yo quiero. Así que entonces averiguó quién era el esposo, lo mandó a buscar y lo puso en la primera fila en una batalla contra los filisteos y ordenó que cuando los filisteos atacaran lo dejaran como solito, cosa que cuanta flecha se zafara, cuanta flecha fuera por esa área, tuviera mucho chance de darle a Urías. Y así pasó. Urías murió y David se quedó con su esposa. Y por culpa de ese acto, a David no se le permitió construir el templo de Dios. Así que Dios le dijo a David, tu hijo Salomón lo va a construir. Y ahora aquí está Dios hablando con David sobre ese asunto en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 14, y Dios le dice a David lo siguiente: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, en este caso Salomón, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré a él padre y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Así que Dios le dice a David, ¿sabes una cosa, David? Tu hijo, el que va a salir de tus entrañas, será quien construya este templo. Y ¿sabes una cosa, David? Yo voy a declarar a tu hijo mi hijo. Él va a ser como si fuera mi hijo. Y si me toca corregirlo, lo voy a corregir. Y utilizaré otras naciones para corregirlo si me toca. Ese es prácticamente el mensaje que Dios le dio a David. Yo seré para él padre y él será hijo para mí. ¿Cómo se cumplió ese decreto? Fíjense que en Salmo 2.7, en Salmos capítulo 2 y versículo 7, Jehová dijo, yo publicaré el decreto. Tú eres mi hijo, o mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Aquí encontré un pasaje en el libro de 2 Samuel 7, del 12 al 14, donde hay un caso donde Jehová declara a su hijo a Salomón. Lo va a tratar como si fuera su propio hijo. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando del verbo preexistente que consiente en convertirse en el Hijo de Dios. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo llegó el verbo a convertirse en Cristo, en Jesús? Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1 y versículo 5. Veamos este pasaje. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí? Fíjese, el apóstol, el autor de la epístola a los Hebreos, dice, porque a cuál de los ángeles Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa esa palabra engendrado?
Es importante que entendamos el significado de esa palabra, engendrado. ¿Qué significa eso? Yo te he engendrado hoy. El Padre engendra al Hijo. Los arrianos, los binatarios, los unicitarios, los modalistas dicen que, en este caso los arrianos, mejor dicho, los arrianos dicen que el Padre engendró al Hijo y que eso significa que el Padre lo dio a luz, que el Padre lo generó, que el Padre lo creó. Y hay dos posiciones interesantes, porque algunas veces algunos binitarios dicen, no, el Padre y el Hijo son Dios. El Hijo es un Dios menor que el Padre engendró. Algunos binitarios dicen, engendrar significa crear. Otros binitarios dicen, no, fue que lo generó a partir de su propia carne. O no de su propia carne, porque Dios no tiene carne, de su propia materia, de su propio ser. Y entonces, Él es eterno, pero es generado. Yo no entiendo eso. No entiendo ese planteamiento, no lo entiendo ni lo puedo entender. Se me hace muy difícil. Vamos a ver que la Biblia nos explique cómo funciona esto. ¿Cómo es esto del engendramiento? ¿Qué significa la palabra engendrar? ¿Qué otros significados puede tener, además del engendrar un hijo en una mujer? O de una mujer engendrar un hijo, darlo a luz. Vamos a ver. Primero los Corintios, capítulo 4, versículo 15. En 1 Corintios 4, 15, hay un pasaje que nos ayuda a entender esta expresión engendrar. Pablo está hablando a los corintios y les dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes son mis hijos porque yo los engendré a todos ustedes por medio del Evangelio. Así que engendrar tiene otro significado nuevo aquí. El apóstol Pablo les predica el Evangelio a unos inconversos. Estos inconversos se convierten a Cristo, se unen a la iglesia y Pablo dice, yo los engendré a ustedes en el Evangelio. En otras palabras, yo los traje a Cristo. Yo los engendré en Cristo. Así que engendrar no siempre conlleva la idea de un acto donde un hombre embaraza a una mujer. Ni tampoco siempre conlleva la idea de crear, de generar, de producir. Sino que aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo los engendré a ustedes en Cristo. El hecho de yo haberles predicado la palabra, por la palabra del Evangelio, yo los engendré en Cristo. En el libro de Filemón encontramos otro pasaje revelador. El apóstol Pablo tenía un amigo que se llamaba Filemón, un cristiano en la fe. Eran muy amigos, a base de lo que podemos inferir de esta pequeña cartita de 25 versículos. Mira lo que ocurre para ponerlos en perspectiva. El apóstol Pablo se encontraba preso. Esta es una de las epístolas de las prisiones. Estaba encarcelado por causa de la palabra de Dios. Y allí conoció a un joven llamado Onésimo. Y aparentemente, Onésimo y Pablo se hacen amigos en la cárcel. Están allí hablando. Y posiblemente el apóstol Pablo le pregunta a Onésimo, oye, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué tú hiciste? Entonces Onésimo le dice, mira, yo era esclavo de Filemón. Y me imagino que cuando él dijo yo era esclavo de Filemón, Pablo le diría que vive en tal sitio, sí, ese mismo. Ah, está bien. ¿Y qué pasó? Bueno, pues yo les robé. Les robé y me cogieron con las manos en la masa. Me agarraron. Me capturaron y me echaron a la cárcel. Y me imagino cuál sería la sorpresa del pobre Onésimo cuando Pablo le dice, Onésimo es mi amigo. Me imagino la tremenda sorpresa que Onésimo se habrá llevado. Y es en ese contexto que vamos a leer el siguiente versículo. Una vez que Pablo y Onésimo tienen esta conversación,
Pablo le predica el evangelio a Onésimo. Y Onésimo se convierte a Cristo. Ahora Onésimo va a ser libertado de la cárcel, de la prisión, y el apóstol Pablo escribe esta carta, estos 25 versículos, le escribe con su puño y letra, y se le entrega a Onésimo, para que Onésimo vaya de vuelta donde Filemón. Porque, mis amigos y hermanos, el perdón conlleva restitución. Tú le robaste a mi amigo Filemón, pídele perdón y restitúyele lo perdido en la medida que tú puedas. Qué lección tan maravillosa. Este es un tema para otro día, para otra ocasión, la epístola a Filemón. Entonces, en el versículo 10, Pablo le está rogando a Filemón, porque él sabe que Filemón no está contento con Onésimo. Y él le ruega y le dice, mira, yo estoy anciano, soy prisionero. Y en el 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en las prisiones. Ahora Pablo dice que Onésimo es hijo de él, hijo espiritual, lo engendró en Cristo. Fíjense el significado de engendrar. Mira dónde lo estoy llevando. ¿Qué significa engendrar? Porque en Salmo capítulo 2 y versículo 7, Dios dice acerca del Hijo, acerca del Verbo, acerca de Cristo, acerca de Jesús, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero también dice, y yo publicaré el decreto. O sea, que Cristo es hijo de Dios por decreto. No porque el Padre lo creó. Usted y yo somos hijos de Dios por creación. Y los que somos cristianos también lo somos por redención. Pero Cristo es hijo de Dios por decreto, según el libro de Salmos, capítulo 2 y versículo 7. Y entonces hemos hecho un breve análisis de la palabra engendrar y nos damos cuenta que engendrar también se hace por la palabra del Evangelio. Pablo engendró a los corintios y por la palabra del Evangelio Pablo engendró a Onésimo para gloria y honra de Dios. Y por decreto el Padre engendró al Hijo. ¿Cómo ocurrió esto? Vamos a ver. San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, ya lo leímos y quiero que lo leamos ahora con este pensamiento en mente. San Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, este el ángel hablando con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que va a nacer será llamado el Hijo de Dios. Ven el punto. Cristo consintió, el Verbo consintió en hacerse el Hijo de Dios para venir a morir por nosotros. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué cosa es el Evangelio de Dios? Pablo dice, yo fui apartado para el Evangelio de Dios. Y él va a definir muy claramente lo que es eso. Porque mira lo que pasa. Hoy en día hay muchos evangelios. Hay otros evangelios falsos. Unos dicen los ovnis. Estamos esperando una flotilla de ovnis que venga a salvar la tierra. Eso es evangelio. Otros creen en la reencarnación y dicen yo muero y mi espíritu va a reencarnar en otro ser, en otra persona. Y voy a seguir purificando y purificando y purificándome y purificándome, mejorándome, hasta que llegue al estado sublime. Otros cristianos enfatizan la persona del Espíritu Santo. Y toda su predicación se centra en la persona del Espíritu Santo. Otros enfatizan a María como madre de Jesús. Admiran mucho a María. Y entonces su proclamación se centra en María. Y María es su intercesora. María es su todo prácticamente. Se llaman hijos de María, por ejemplo. ¿Ven? Pero, cuando Pablo define el Evangelio,
Él lo define muy claramente y dice acerca de quién o de qué es el Evangelio. Vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 2 dice que Él ya había prometido, o sea, el Evangelio, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Acerca de quién es el Evangelio, versículo 3, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. El Evangelio es acerca de Jesús. El Evangelio es Cristo, nada más. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Por eso Pablo decía que él no se gloriaba en otra cosa que no fuese la cruz de Cristo. Así que el Evangelio es todo lo que tiene que ver con Cristo. Su nacimiento, su vida perfecta, su bautismo. Fíjese que los creyentes se bautizan y el rito es bien interesante porque el creyente entra al agua y simbólicamente es enterrado en el agua y el viejo hombre es enterrado y dejado allí. Pero Cristo Jesús no tenía un viejo hombre. Con Cristo me imagino que el proceso sería a la inversa. Cuando Juan lo bautizó, Él recogió los pecados y los muertos, nosotros, que estaban allí. Tomó nuestros pecados sobre sí, totalmente a la inversa. ¿Ok? Así que el Evangelio tiene que ver con el nacimiento, la vida perfecta, el bautismo, la muerte vicaria de Jesús, porque la paga del pecado es muerte y Cristo pagó nuestra deuda al costo de su propia vida. Luego entonces su resurrección, porque si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuese vana y estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Su ascensión al cielo, su intercesión, donde Él aplica los beneficios de su sacrificio, de su muerte a favor nuestro. El juicio, preadvenimiento, porque antes de Cristo venir, en el cielo va a haber un juicio. Los ángeles vienen con Cristo y los ángeles tienen que saber quién se va y quién se queda. Por eso Cristo dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Y también ese evangelio, su segunda venida. La expiación es un proceso. Algunos limitan la expiación solamente a la cruz, pero la expiación es todo un proceso que comenzó desde su planificación hasta su consumación final, cuando el pecado sea totalmente erradicado del universo. El Evangelio se centra en Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, nada más. Cualquier otra cosa que no sea Cristo es un falso evangelio. Por lo tanto, si tú quieres ser salvo, ve a Cristo sin demora, tal y como eres. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo, le echaré fuera. Ahora, vamos a leer ahora Romanos capítulo 1 y versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el apóstol Pablo machaca otra vez y dice, señores, Cristo Jesús fue declarado, escuche bien, fue declarado por decreto, Salmo capítulo 2 y versículo 7, declarado, y fíjense el énfasis que estoy haciendo en declarado, Hijo de Dios, mediante su resurrección de entre los muertos. Hay una cita del libro del Deseado de todas las Gentes, página 600, que me llama mucho la atención. Pero el tiempo estaba cerca, hablando sobre este versículo, cuando Jesús iba a ser glorificado. Por su resurrección de entre los muertos, Él sería declarado Hijo de Dios con poder. A su segunda venida, Él será revelado como el Señor del cielo y de la tierra. Pregunto, ¿hasta cuándo durará la humillación de Jesús? ¿Hasta cuándo? Fíjese que el Hijo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios como sacrificio por la raza caída. Fíjese cómo Cristo muere en la cruz, como el Padre
acepta esa muerte en lugar de la muerte nuestra. ¿Ok? Y ahora Jesús asciende al cielo. ¿Y qué pasó en el cielo cuando Jesús ascendió? Pues fue glorificado. ¿Y en qué consistió su glorificación? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, porque a mí me duele tanto cuando veo a estas personas que denigran la persona de Jesús y los reducen a un simple Dios chiquito, a un Dios chiquito, a un Dios enano, a un Dios poderoso al lado del Dios todopoderoso. No entienden la encarnación de Jesús, no entienden el misterio de la piedad, que Él fue manifestado en carne por amor a nosotros. En Apocalipsis capítulo 5 encontramos una escena. Allí encontramos el trono de Dios. Dice en el versículo 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes, que son los querubines y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4, dice que los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y 4, estos versículos contienen 4 y 5, estos versículos contienen un saludo epistolar de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al Padre lo presenta como el que es, el que era y el que ha de venir, y luego dice, y de los 7 espíritus y de Jesucristo. Así que los 7 espíritus de Dios son o representan al Espíritu Santo. ¿Okay? Así que aquí en Apocalipsis capítulo 5 encontramos al Padre en el trono, ¿okay? Sentado en el trono. Encontramos a un cordero como inmolado, que es Jesús, y los 7 espíritus de Dios también, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí, en el trono de Dios. Están los querubines representados por los 4 seres vivientes, y también están los 24 ancianos, que no voy a entrar en detalles sobre eso ahora, porque si digo quiénes son, así sin evidencia, algunos me van a cuestionar. Así que no, ese es otro tema para otra ocasión. Y le prometo que aquí lo vamos a analizar también próximamente. Así que entonces está allí todo el séquito celestial, el concilio celestial, y entonces hay un problema serio. Hay un libro que el que estaba sentado en el trono, que el Padre tiene, y entonces alguien tomó el libro, y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero. Cada uno tenía una copa, un arpa, mejor dicho, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pudo tomar el libro de las manos del Padre. Y fue el único que pudo desatar sus sellos. Esta escena inicial del trono de Dios en Apocalipsis tiene como objetivo mostrarnos el centro de operaciones del cielo. ¿Dónde ascendió Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús allí desde que ascendió? Y comienzan entonces a desarrollarse las profecías enunciadas en este libro. Ahora, ¿qué cantaban estos seres celestiales? Vamos a leer del versículo 9, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, al versículo 12. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinan sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y el 13 dice, y a toda cosa creada que esté en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra,
la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Este versículo 12 lo considero muy importante, porque nos dice que 7 cosas Jesús retomó cuando fue glorificado, que fueron posiblemente las 7 cosas que puso a un lado cuando descendió. Vamos a leerlo. Versículo 12. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder. El todopoderoso, el soberano del universo, está ahora acostado como un bebecito, indefenso, sin poder, en el pesebre. A aquel que podía destruir todo el universo con solamente hacer esto, está allí cogiendo cachetadas, golpes de parte de sus enemigos rumbo al Calvario. El Todopoderoso contrastado con aquel bebecito en el pesebre, indefenso, débil, dependiente de otros. Así que Cristo, cuando ascendió al cielo, tomó el poder, las riquezas. Él decía en el Antiguo Testamento: mía es la plata y mío es el oro. Y en la tierra dice ahora, como hombre: no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras sus guaridas, y yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ni siquiera tengo un sepulcro. Es más, cuando quiso hacer su entrada triunfante a Jerusalén, ni siquiera un burrito tenía. Tuvo que tomar un asno, un pollino prestado, para poder hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Era tan pobre que cuando lo presentaron al templo, dieron la ofrenda más barata que se podía conseguir, porque sus padres no podían para más. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nos enriqueciésemos con su pobreza. ¡Qué amor tan tremendo! Ahora Cristo asciende al cielo y retoma, recibe las riquezas nuevamente, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice más todavía, ese versículo 12, la sabiduría, el omnisapiente, Rey de Reyes y Señor de Señores, está en la tierra ahora con una naturaleza que tiene su sabiduría vedada. Tan vedada está esa sabiduría que en San Mateo capítulo 24 está hablando de la segunda venida suya a la tierra, luego que culmine su obra redentora en la tierra, ascienda al cielo, termine su obra expiatoria en el cielo y regrese a la tierra. Y él dice: solamente el Padre sabe cuándo yo vengo. Ni los ángeles ni yo lo sabemos, solamente el Padre. Como hombre, la sabiduría de Jesús estaba vedada. Él le entregó el cetro al Padre. Él no bajó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegó sin poder, indefenso. Nació pobre. Y llegó con una sabiduría, llegó con una omnisapiencia vedada hasta cierto punto. Como hombre no sabía cuándo él regresaría por segunda vez. Solamente mi Padre lo sabe. Pero el versículo dice más todavía. Dice: la fortaleza, aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba sentado en un trono de gloria junto al Padre, lleno de gloria junto al Padre, ahora oraba al Padre en San Juan capítulo 17 y versículo 5. Padre, él le ora al Padre: Padre, yo quiero estar a tu lado nuevamente, con una gloria, con aquella gloria que tuve al lado tuyo, Padre Celestial. Vamos a leerlo. Juan 17:5. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ahora el Padre, el Hijo, recibe de parte de Dios la fortaleza también. Aquel que estaba allí en el Getsemaní, sudando gotas de sangre por lo que le esperaba, ahora está allá
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este cántico dice más todavía, el honor. Antes lo cacheteaban, se burlaban de él, bajó de rango, siendo rico se hizo pobre, era un ser humano. Ahora recibe el honor de los ángeles. La gloria, recibe la gloria que puso a un lado. Él compartía la gloria con el Padre, como vimos en San Juan capítulo 17 y versículo 5. Ahora asciende al cielo y en su glorificación recibe su cuerpo de gloria. Fue glorificado, pero más todavía, y la alabanza. Aquí en la tierra se burlaban de él. Esos fariseos se burlaban de él continuamente. Una, no creían que era el Hijo de Dios. Y dos, vivían constantemente señalándole sus faltas, que según ellos, las faltas que ellos veían en Cristo. Y ahora encontramos a Jesús recibiendo la alabanza de todos los seres celestiales juntamente con el Padre. Así que fíjense cómo el Hijo voluntariamente se somete al Padre. Así que la existencia de un Hijo presupone la existencia de un Padre. Así que Jehová, que es el nombre de la deidad, o Yahweh, Jehová, que es el nombre de la deidad. Fíjense que Jesús dijo en Mateo 22:19, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten el nombre de Jehová. Hay decenas de versículos en la Biblia que justifican que al Espíritu Santo se le llama Jehová. Y les voy a dar uno de ellos para que ustedes vean. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, para que ustedes vean que ellos comparten el mismo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres funcionales asociados con el plan de salvación. Pero el nombre real del Padre, el nombre real del Hijo y el nombre real del Espíritu Santo es Jehová. Es el título de la deidad triuna. Es el nombre de la deidad triuna. Por ejemplo, mi esposa Marta, mi hijo Jesse y yo. Y mis otros hijos, todos mis hijos y yo, compartimos un apellido, Montesinos. Todos somos montesinos, pero no todos somos la misma persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten el nombre de Jehová, pero no son la misma persona, son tres personas diferentes. En Jeremías 31, del 31 al 33, dice lo siguiente. He aquí vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos rompieron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová el Señor. Este versículo es citado en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Y vamos a ver cómo lo cita el autor de la Epístola a los Hebreos en Hebreos 10, 15, 16. En Jeremías 31 al 33, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré nuevo pacto. Pero ahora, aquí, en Hebreos 10, el apóstol, autor de la Epístola a los Hebreos, cita a Jeremías 31 al 33, y dice, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. En Jeremías dice que fue Jehová quien dijo eso. El autor de la Epístola a los Hebreos dice que fue el Espíritu Santo. Es interesante también que en Isaías capítulo 6 dice que Isaías vio a Jehová de los ejércitos y que Jehová habló con él. Que Isaías vio la gloria de Jehová de los ejércitos. Y él dijo, han visto mis ojos al rey, ay de mí, que soy pecador. Pero en San Juan capítulo 12, del 37 al 42, dice que quien Isaías vio fue a Jesús. Fíjese. Así que el título Jehová se le aplica tanto al Padre, como al Hijo, como al Espíritu Santo. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos funcionales asociados con el plan
de la salvación. Así que entonces Cristo desciende a la tierra, muere por nosotros, asciende al cielo, es glorificado y recupera todo, absolutamente todo lo que Él puso a un lado cuando le entregó el cetro a su Padre. Ahora me pregunto ahora, Jesús asciende al cielo. ¿A qué Jesús ascendió al cielo? ¿Qué pasa allí en el cielo entre él y el Padre? ¿Cuál es la interacción entre Jesús y el Padre? Ya vimos en Apocalipsis capítulo 5 cómo el Padre tiene un libro y el Hijo lo toma. Y ese libro contiene unos elementos que se discuten en los siguientes capítulos del Apocalipsis. Pero en Daniel capítulo 7, y con esto quiero resumir mi tema en este programa, en Daniel capítulo 7, hay un pasaje revelador que a mí me llama mucho la atención. Hay una escena en el cielo. Y en esta escena, Daniel ve lo siguiente. Vamos a ver. Daniel capítulo 7, del versículo 9 en adelante. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. Así que entonces, luego en el versículo 13, él seguía mirando la visión de la noche y llegó el Hijo del Hombre, Jesús. Y el Padre le entregó dominio, gloria y reino. Para que el Padre le entregue eso al Hijo. ¿Cuál es el objetivo de la entrega del reino al Hijo? Para que el Hijo nos lo entregue a nosotros. Dice que allí los libros fueron abiertos. En el libro de la vida se encuentran registrados los nombres de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Y cuando Cristo pase lista en el juicio por advenimiento y vea tu nombre y vea que tú eres un hijo de Dios, te asignará una porción del reino. Eso está ocurriendo en estos momentos. Cuando Cristo venga, vienen con su galardón. Es mi deseo y oración que cuando Cristo venga, tú y yo podemos estar listos para recibirle en gloria. Que Dios te bendiga y te guarde. Éxodo, el capítulo 25, los versículos 1, 2 y 8, nos dicen algo muy interesante. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Me llama la atención el hecho de que Dios haya querido habitar en medio de su pueblo. Es interesante que invita también al hombre a colaborar con él para que se pueda desarrollar o construir un santuario para que su morada fuese posible en medio de ellos. A través del ministerio de 3ABN Latino, nosotros queremos cumplir esta misma tarea, de llegar la palabra de Dios a cada uno de los hogares de nuestros televidentes. Y Dios, de igual manera que pidió a su pueblo, pide hoy que usted se una en este ministerio apoyando financieramente. Considere cada mes dar un donativo para que Dios pueda continuar su obra a través de 3ABN Latino y nosotros de igual manera seguir siendo de bendición para otros. Gracias y que Dios les bendiga. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas